Bueno, vamos a comentar el documento sobre la comunicación en la vida laboral. Como este documento es muy amplio, lo hemos dividido en dos fases. Vamos ahora a comentar la primera fase del documento y nos dice en este primer párrafo que el modelo de la inteligencia emocional considera que la forma más apropiada para lograr un buen ambiente en la empresa y obtener una mayor eficacia en los objetivos no depende solo del desarrollo técnico y financiero, sino de que exista una buena y fluida comunicación entre los componentes de la organización. Bueno, con lo que acabamos de leer ya se pone de relieve la importancia que tiene la comunicación en el ámbito empresarial. Por supuesto, la tiene también en muchos otros aspectos de la vida de una persona, como puede ser la familia, las relaciones sociales, en el ámbito deportivo, etcétera. Pero aquí, centrándonos en el ámbito de la empresa, pues vamos un poco a diseñar esos comentarios en base a este contexto. Bueno, vamos a decir en primer lugar que la base del diálogo humano se establece en dos polos, que es el polo emisor y el polo receptor. En concreto nos dice en el párrafo que el diálogo, la transmisión de mensajes, orales, escritos o gestuales, es la mejor aproximación emocional y afectiva que podemos realizar los seres humanos. Tengamos en cuenta que el diálogo, que significa logos, discurso, conversación, y día, sería dos que se están interrelacionando y comunicándose mensajes, que este mensaje puede ser, fundamentalmente, es de carácter lingüístico, pero también puede ser gestual, puede la mirada, el tono de la voz, todos son elementos que forman parte de la comunicación. Tengamos en cuenta, y esto a mi modo de ver lo define muy bien el concepto de inteligencia emocional, que la comunicación tiene una dimensión de la inteligencia, de la comprensión, es decir, que el mensaje debe tener un carácter racional para que sea comprensible, debe estar bien articulado, bien argumentado, para que la persona que escucha nos entienda correctamente. Pero al mismo tiempo, este mensaje que comunicamos no podemos olvidar que arrastra una corriente de emotividad, una corriente de carácter emocional, y por eso es tan importante el tener en cuenta estas características, porque a veces una cosa, la misma cosa, el mismo mensaje, según el tono con que se diga, según, digamos, el tipo de factor emocional que le inyectemos en esa comunicación, ese mensaje tendrá un tipo de recepción quizá positiva o quizá negativa. Bueno, continuando con lo que decíamos antes, que la comunicación tiene un polo emisor y uno receptor. El emisor es el que emite el mensaje, el que habla, y el receptor es el que lo recibe. Sería, digamos, lo más elemental de la comunicación. Aquí nos dice que diálogo significa que dos personas se transmiten sus mensajes. Tanto uno como otro ejercen el papel de emisor y receptor. Hay que escuchar con atención para entender lo que se nos está comunicando. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esos dos factores, porque a veces el emisor, Antonio, transmite al receptor María un mensaje, pero esto se puede cambiar, puesto que puede ser María la que esté hablando, en este caso será la emisora, y Antonio será el receptor. Por lo tanto, en el diálogo intervendrán los dos elementos de la comunicación. En la página siguiente nos dice que en muchas empresas hay que agitar las aguas del estanque para cambiar mentalidades que permitan conversar sin complejos con los demás. Bueno, aquí está apuntando el hecho de que en general estamos hablando, como siempre, pues una serie de empresas tienen que cambiar esa mentalidad de que la comunicación es un factor quizás secundario en la empresa, que no hay que darle tanta importancia, porque si no se pueden establecer relaciones demasiado confiadas, y esto, sobre todo aquellos directivos que tienen una concepción distante del colaborador o del empleado, pueden pensar que esto puede ser un elemento no favorable para la buena marcha de la empresa. Bueno, pues estos esquemas ya están obsoletos, son anticuados y no sirven en la empresa moderna. Por eso hay que agitar, como le dice aquí, de forma metafórica, las aguas del estanque, para que estos sectores que todavía no son conscientes de la importancia de la comunicación se den cuenta de ello y permitan realizar la relación en la empresa sin ningún tipo de complejo ni ningún tipo de inhibición extraña que sea una interferencia a la posibilidad de comunicarse. Aquí nos dice que nuestros diálogos con los colegas de la empresa
Debemos mirar de frente y a los ojos del interlocutor, pensando que nadie es sin más superior a nadie. Esto nos facilitará la claridad y sosiego de nuestras capacidades comunicativas. Bueno, por ejemplo, en ese caso concreto, yo ahora estoy hablando con vosotros. He hecho alguna sesión en la que yo pensaba que mirando la pantalla ya me comunicaba con vosotros, la mirada se dirigía a vosotros. Entonces he tenido la suerte de que una sobrina me ha dicho, oye, procura mirar ahí, en el ojo de donde se está reflejando tu imagen. Y ahora es lo que hago, mirando el ojo para que realmente los que me estáis viendo os dé una clara impresión de que efectivamente me estoy dirigiendo a vosotros. Pero claro, estos son elementos, en este caso concreto, que hasta que no tienes una práctica no actúas con la suficiente, yo diría, normalidad con que hay que actuar en estos casos. Pero, al margen de lo que digo, sí que es verdad que cuando conversemos con una persona, en nuestros diálogos de aquí, hay que saber mirar a los ojos del interlocutor, del que nos escucha, porque a veces ocurre que hay personas, por diversas causas, timidez, poca confianza con los demás, recelo, lo que queráis, pues hablan sin mirar a los ojos. Y esto efectivamente produce una sensación bastante desagradable. O miran de soslayo, en fin, lo que hay que hacer, como aquí se apunta, como aquí se informa, es de que hay que intentar, si uno no tiene ese hábito, pero hay que procurarlo adquirir, que se vaya adquiriendo, de mirar a los ojos del interlocutor. Porque entonces la comunicación se establece de un modo, digamos, más directo, más real, y no se crean este tipo de sensaciones extrañas en la relación comunicativa. Además, también aquí dice otro aspecto de que nos puede ayudar a veces pensar que con la persona con quien estamos hablando, que puede ser de muy diversas características, puede ser el director de la empresa, un jefe de departamento, un simple colega, un compañero de trabajo, bueno, pensar que estamos hablando con una persona, al margen de que sea el director o no, que al fin y al cabo las personas tenemos la misma naturaleza y por lo tanto todas somos iguales. Y el hecho de que hable con el director, eso no me tiene que restringir, ni establecer una especie de complejo que me bloquea mi manera fluida de hablar, sino que, como aquí estábamos diciendo, es bueno pensar que los seres humanos somos iguales, y aunque sea una persona importantísima que está hablando conmigo, no deja de ser una persona como yo, y por lo tanto esto facilitará la posibilidad de que hablemos con más normalidad, con más fluidez y de un modo más sintonizado. Yendo a la página siguiente del tema ese de la comunicación, nos dice aquí que una comunicación franca y abierta no es posible si no se tiene en cuenta el modo de ser de cada una de las personas con la que nos relacionamos. Bueno, esto sería una cosa obvia, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo hablar con un chico de 10 años, un adolescente, una persona mayor, y en el ámbito empresarial no es lo mismo hablar con una persona que lleva años en la empresa, que tiene una experiencia, unos conocimientos y que incluso es un poco maestro nuestro, que hablar con un colaborador recién llegado a la empresa y que todavía desconoce muchas cuestiones relativas al funcionamiento de esta empresa. Entonces hay que procurar que esa comunicación se amolde a la persona que nos está escuchando. Y eso, en primer lugar, nos lo dice la misma realidad, pero también habría que añadir la importancia de desarrollar emocionalmente pues una cierta habilidad psicológica, desarrollar la sensibilidad psicológica para captar el modo de ser de la persona que nos está escuchando, y así evidentemente podremos ajustar el tipo de mensaje que transmitimos de acuerdo con la persona que nos está escuchando. Nos dice aquí, siguiendo con esta página, que las empresas, en este párrafo, las empresas deben establecer circuitos de comunicación que se extiendan en todas las direcciones, en todos los stakeholders, empleados, proveedores, clientes. O sea que las empresas modernas, sin ningún tipo de temores, deben procurar que se establezcan circuitos de comunicación, fluidez comunicativa en todos los ámbitos de la empresa, ya sea en el departamento de producción, el comercial, el almacén, el que se relaciona con el proveedor, etcétera, etcétera. Debe haber entre los distintos departamentos una fluida interrelación, porque así todo el elemento sincronizado de la empresa, si hay una comunicación fluida, funcionará mucho mejor. A menudo los empleados se quejan, dice en ese siguiente párrafo, de la escasa comunicación que mantienen con sus dirigentes. De ahí la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación para evitar que se bloquee o se produzca un vacío informativo. Bueno, hablar de la comunicación hoy día es una cosa que está, yo no diré muy de moda, porque hace años que se habla de ello, pero que es un elemento al que, yo digo, por suerte se le da importancia, la importancia que debe.
Pero a la hora de la verdad, esta cosa que se comenta, la comunicación, la interrelación, la comprensión mutua, etcétera, etcétera, resulta que muchas empresas, pues, y esto es un dato empírico, verificable, que muchos trabajadores se quejan de que efectivamente hay una escasa comunicación y por lo tanto no pueden mantener una relación adecuada con sus dirigentes o con sus colaboradores. Y entonces ya veremos en otras páginas de ese documento que eso tiene consecuencias bastante negativas en el funcionamiento y en la producción de la empresa. La página siguiente nos dice que cuando la comunicación es escasa se genera la murmuración, es decir, se dice, y el decir medio ocultas las cosas. Bueno, esto sería una de las primeras consecuencias que tendría una inadecuada comunicación en la empresa. Pues claro, si no se dicen las cosas y uno no tiene la información adecuada, pues entonces tiene que suplir con supuestos, con hipótesis, con su imaginación aquella información que no recibe. Y esto es una fuente de murmuraciones, de supuestos. Parece ser que nos van a cambiar de departamento, que la empresa se va a trasladar a otro sitio, entonces cada uno ahí monta su propia idea de lo que va a ocurrir. Y entonces se produce toda una serie de comentarios que a lo mejor no responden a la auténtica realidad. Pero eso no es culpa del que comenta ese tipo de suposiciones, sino que es culpa en gran parte de los dirigentes de la empresa que no transmiten la información adecuada para que uno tenga un conocimiento correcto de qué es lo que va a suceder. Y así al tener ese conocimiento se evitarán ese tipo de murmuraciones o decir las cosas medio ocultas. Mantener una buena comunicación, nos dice en ese párrafo, no significa utilizar una hinchada retórica o una frívola verborrea que aburra a los asistentes. Bueno, hay el peligro, ¿no?, de que una persona tenga facilidad de palabra, diga muchas cosas. Esto ocurre bastante en el ámbito político. Los políticos en el Parlamento, a veces algunos, pues empiezan a hablar y al final dices, hombre, ha dicho muchas cosas, pero realmente no sé qué me ha transmitido. Es el peligro de que las palabras ahoguen el contenido de la información. Al respecto decía Michel de Montaigne, un gran ensayista del siglo XVI y XVII, en su obra precisamente que se llama Ensayos, que aquellos cuyas ideas son insignificantes las hinchan con sus palabras. Es decir, que muchas veces una excesiva retórica, una excesiva cantidad de palabras puede ser un poco la pantalla o que esconda el vacío de ideas o el poco contenido que uno tiene para transmitir cosas. Entonces intenta pues establecer esa especie de maquillaje con las palabras, pensando que lo que importa es decir muchas cosas, aunque realmente no estén acompañadas de un contenido interesante para aquellos que están escuchando. Siguiendo con esta página, o con la página siguiente, que vamos a ella, nos dice que lo que cimenta una buena comunicación no es tanto la proximidad física, sino una adecuada relación emocional, que se traduce en que nos agrada lo que se nos dice, como lo que somos capaces de decir. Bueno, aquí estaréis de acuerdo que muchas veces ocurre que uno puede estar relacionado con una persona, un vecino, en el caso, o incluso en la empresa pasa con frecuencia que uno tenga una relación de proximidad física, una persona que la ve, simplemente la saluda y pasa el tiempo, incluso años, y prácticamente no se ha tenido con él un intercambio de opiniones, o no se ha conversado apenas, y por lo tanto, a pesar de esa proximidad física, el desconocimiento mutuo es muy considerable. Y a lo mejor con otras personas que vemos en menos ocasiones, pero que mantenemos una fluida comunicación, resulta que hay un conocimiento muy superior, puesto que a través de la comunicación no solo transmitimos mensajes, digamos, impersonales, sino que también nos damos a conocer a nosotros mismos. Las comunicaciones, nos dicen en ese párrafo siguiente, formuladas en secreto o a puerta cerrada, se reciben como un desaire o como una forma de indiferencia. Este párrafo que hemos leído, sobre todo, lo tienen que tener en cuenta los directivos de la empresa, los responsables, los jefes de departamento, es decir, los que tienen a cargo personas para ponerlas a trabajar o desarrollar el producto de la empresa. Porque, claro, a veces, posiblemente, sobre todo si es una decisión importante, de cierta envergadura, pues en primer lugar serán el grupo, la Junta de Gobierno o el grupo de dirigentes que comentarán aquella cuestión. Que puede ser se pueden dar muchos ejemplos de decisiones importantes que a veces la empresa tiene que tomar. Bien, una vez han visto con claridad cuál es el objetivo o el camino que hay que andar, eso sí que hay que hacer es transmitirlo a los demás.
no hacerlo a puerta cerrada, no comunicarlo, como de algún modo ya antes hemos comentado, porque entonces los colaboradores cuando ven, comprueban que no se les informa, esto es una manifestación de que no se cuenta con ellos. Y a veces dice, bueno, pues vamos a cambiar todo el sistema de estructura del departamento y vamos a poner nuevas mesas, nuevas sillas. Y bueno, es importante preguntarles a aquellas personas que día a día están allí trabajando en la mesa, en aquellas sillas, o utilizan aquellos lavabos o aquel tipo de máquinas o de fotocopias, preguntarles cuál es su experiencia respecto a ese tipo de artefactos, nueva maquinaria, nuevas mesas, lo que sea, que se va a modificar o se va a modernizar. Porque entonces los que tengan que hacer esos cambios recibirán una información muy valiosa por parte de las personas que día a día son las que están, digamos, a pie de cañón experimentando la utilidad. Y entonces podrán decirnos cómo hay que diseñar las mesas, cómo tienen que ser las sillas para no producir dolores de espalda, como incluso las moquetas, si es que se ponen, incluso los lavabos, qué característica tienen que tener para que huelan, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, al margen ya de eso que digo, a mi modo de ver, lo importante es no tomar decisiones a puerta cerrada por parte de los dirigentes, porque esto es como una expresión de que no se cuenta con los colaboradores y estos entonces, evidentemente, se sienten más desvinculados en la empresa y que se les trata con cierta indiferencia. Bien, vamos a la página siguiente, que nos dice que hay que manejar las conversaciones de tal forma que transmitan ilusión y optimismo. Comunicar no consiste solamente en transmitir información a otras personas, sino en crear expectativas que comprometan. Es decir, que la comunicación no es solo transmitir mensajes. Antes hemos dicho que esto es lo fundamental, evidentemente. Un emisor, un receptor. Pero estos mensajes tienen que llevar un contenido que vaya dirigido a algo. Tienen que tener una intencionalidad, un objetivo. Y al mismo tiempo tienen que llevar esa corriente emocional de optimismo y de ilusión, para que la persona que nos escuche, o las personas que nos escuchen, a veces será un grupo de gente en una reunión, pues se sientan más identificados y con más ilusión para comprometerse con aquello que se les está planteando. Y al mismo tiempo crearles expectativas que de algún modo hagan que aquello que tú intentas delegarles, o que se hagan cargo y tomen la responsabilidad adecuada, pues realmente se comprometan de verdad. Pero para que se comprometan de verdad, el que transmite el mensaje debe utilizar toda aquella serie de, digamos, elementos adecuados para que realmente estas personas se sientan comprometidas y llevar adelante aquello que se les comunica. Una de las causas de fracaso en la comunicación procede de una ambigüedad intencional, que consiste en no comunicar de manera clara y coherente lo que sentimos y lo que pensamos. La comunicación tiene que haber yo diría, una gran honestidad personal para transmitir aquello que se piensa. No utilizar a las personas, a esa gente que me van a escuchar un poco como conejitos de indias y voy a hacer una serie de experimentos lingüísticos a ver cómo reaccionan, será un globo sonda que voy a utilizar y por lo tanto no voy a ser muy claro porque quiero ver. Esto quizá en alguna ocasión se puede justificar antes a lo mejor de comunicar directamente, sobre todo si es una cuestión importante, pero no debe ser el modo habitual de comunicar, porque si hay ya la costumbre de hacer las cosas de este modo, comunicando de forma ambigua, medio dicha, poco clara, poco transparente, pues entonces evidentemente las personas que nos están escuchando no se pueden identificar con aquello que les transmitimos. Y por tanto hay que intentar decir lo que sentimos y lo que pensamos respecto a aquella cuestión que pretendemos transmitir. Nos dice en la página siguiente que cuando los directivos ocultan sus decisiones, se suscitan sombras y temores entre los empleados, que debido a ellos se sienten desvinculados de estas decisiones. Bueno, esto matiza algunas de las cuestiones ya que hemos comentado, por lo tanto, esto yo diría pasamos adelante porque más o menos ya lo hemos analizado con anterioridad. Aturdidos por las urgencias cotidianas, algunos directivos se muestran remisos a establecer conversaciones tranquilas y sosegadas, amparándose en que tienen muchas cosas que hacer y no pueden perder demasiado tiempo a escucharnos. Bueno, esto que acabo de leer seguro que es algo que habréis experimentado a veces, ¿no? Alguien, el directivo, el responsable de una cuestión determinada, tú le quieres dar tu opinión o consideras que tienes que transmitirle una cuestión importante o menos importante, que más da, y aquella persona se escuda de que no te puede atender porque está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer y por lo tanto
dice que no tiene el tiempo para poder sentarnos con nosotros y que le digamos qué es lo que estamos pensando respecto a una cuestión determinada. Bueno, pues esto es un error. Yo diría que a la comunicación hay que dedicarle tiempo. Esto no es perder el tiempo. Es claro, si me dedico siempre a hablar con mis empleados, entonces el ritmo de la empresa todo lo contrario. Precisamente cuando hay una buena comunicación, una buena transmisión de objetivos es cuando el ritmo de la empresa va de acuerdo con las solicitudes tanto de los que están componiendo esa empresa como quizá de sus posibles clientes a los que les vendemos el producto. Por tanto, nunca hay, a lo mejor evidentemente sí que habrá ocasiones que la persona que le atiende dice, mira, si no te importa, es que ahora no puedo, tengo que ir a ver al hospital a un pariente o tengo que ir a un entierro, evidentemente. Estoy hablando en términos generales, ¿no? Que no es bueno que los directivos, sobre todo los que tienen cargos de responsabilidad, se amparen, se atrincheren en que no tienen tiempo, porque esto genera un divorcio, un abismo entre los dirigentes y los colaboradores y empleados de la empresa. Los directivos deben procurar ser abordables y fomentar la libre expresión entre sus subordinados, procediendo a escucharles dialogando cara a cara. Es decir, que este sería la otra cara de la moneda de lo que decíamos antes. O sea, el dirigente debe estar a disposición de sus colaboradores y escucharles y ser abordable, facilitar la posibilidad de que se le puedan comunicar cosas. Y entonces, bueno, una vez se establece ese contacto, pues lo que hay que hacer es sentarse sosegadamente, tranquilamente en un lugar adecuado que permita la conversación sosegada, tranquila y que pueda hablar con sinceridad a la persona que transmite su mensaje y que el directivo lo pueda escuchar y podrá hablar cara a cara. Y así realmente la transmisión será idónea y permitirá expresar aquello que se pretende decir. Bien, aquí viene un poco a redondear otra vez para matizar algunas cuestiones lo que decíamos respecto a esta carencia de tiempo. Justificar la escasez de tiempo para dialogar con los empleados es una pescadilla que se muerde la cola, abriendo un círculo vicioso, pues la supuesta escasez de tiempo después se malogra por equívocos que genera la falta de comunicación. Aquí, con esta fotografía, de alguna manera, ya se ve que la comunicación ha sido incorrecta porque se ha bloqueado el coche de una forma totalmente inadecuada. Bueno, aquí lo que se pretende decir es completar lo que decíamos antes, que perder el tiempo, entre comillas, para comunicarse con los demás no es perderlo, es ganarlo, porque si no hay una fluida comunicación y los que tienen que recibir esa información no es clara, transparente y se transmite adecuadamente, entonces se producen equívocos porque se ha interpretado mal aquello que se ha dicho, la transmisión no ha sido correcta y por lo tanto el emisor no ha sido capaz de entender aquello que se le ha dicho y por lo tanto su acción real, práctica, pues estará también equivocada. En la página siguiente nos dice que en las relaciones comunicativas no debe haber inconvenientes para exponer los pareceres críticos, sin que ello redunde en contra de quien formula las críticas. Y es que a veces en el ambiente, en el clima de la empresa, existe un poco la idea por parte del colaborador, del empleado, del trabajador, que dice, bueno, si yo digo lo que pienso respecto a esto, de algún modo pondré en entredicho a algunas personas porque pienso que están equivocadas en tal asunto o tal asunto. Bueno, pues si uno lo piensa, lo tiene que decir, y no tener miedo, aunque se sea un poco crítico, y aclarando que la palabra crítica, me parece que ya lo he comentado en otro documento, en sí no significa una cosa negativa. Puede haber crítica negativa, efectivamente, pero también crítica positiva cuando se hace cuestión de una cosa con el objetivo de mejorarla, porque se considera que aquella manera de proceder es incorrecta, está ocasionando errores y por lo tanto hay que manifestar y comunicar cuáles son estos errores. Nos dice aquí, y redundando lo que decimos, que la alfabetización emocional enseña a emitir las críticas de los empleados, en la medida que estén elaborados con juicios justos y no arbitrarios. Alfabetización emocional, o sea que la cultura emocional, la buena aplicación de los sentimientos. En el sentido de que a veces un grupo de colaboradores, 1, 2, 3, 5, un grupo de trabajadores, pues considera que hay una cosa que no funciona en la empresa y a lo mejor los directivos no son conscientes de ellos o no quieren serlo. Dejemos ahora la intencionalidad.
El hecho es de que hay que formular esas críticas, pero hay que pensar que al formularlas, del mismo modo que pedimos que el dirigente sea claro y transparente con el colaborador, con el trabajador, este también, o el grupo de trabajadores, debe procurar que al transmitir esa información, esa comunicación, pues los juicios estén bien elaborados para que también los dirigentes se hagan cargo de modo objetivo y claro de en qué consisten esas críticas y ver realmente si se les puede poner remedio o hay la posibilidad de modificar el modo con que se está trabajando. En la página siguiente nos dice que un 70% de los empleados se muestran reacios a manifestar sus opiniones críticas en los centros de trabajo. Por tanto, en las primeras de cambio, que algunos directivos lo soliciten, que les den su parecer, es posible que sientan recelo y dudas en manifestarlo. Lo que os decía antes, ¿no? A veces pasa en la vida que hay cosas que a nivel teórico son muy interesantes escucharlas y hablar de ellas, pero después en la práctica, cuando se tienen que poner en marcha, las cosas ya se complican un poco más. Y pasa un poco con la comunicación. Aquí nos dice un 70%, esto es una información que saqué hace algunos años, no sé ahora cuánto se podría decir, si 50, 60, ¿qué más da? Pero el hecho es que todavía hay un sector importante de trabajadores y te lo manifiestan, que pues se muestran reacios, temerosos a dar sus opiniones. Entonces hay que preguntarse por qué ocurre esto en una empresa. ¿Quién es un poco el culpable? Puede ser del dirigente, pero también a veces del empleado, que se figura suposiciones, yo diría, extrañas a la misma comunicación, y ya sea porque es por timidez, o porque dice que tiene malas experiencias de aquellas personas que comunican aquello que piensan en la empresa, pues esto les frena y les bloquea la posibilidad de comunicarse. Bueno, yo os diría que pues esto no tiene que ser así, hay que procurar, y lo único que a veces, sobre todo si hay que dirigirse a una persona de cierta importancia y lo que decimos a lo mejor constituye algo también de cierta envergadura, algo de cierta magnitud, pues lógico que uno le cueste, ¿no? Eso es como uno cuando va a una empresa que solicita trabajo y tiene la entrevista. Bueno, lo que hay que hacer en ese caso es prepararlo un poco, pensar qué es lo que se va a decir, y por lo tanto esto facilitará la posibilidad de que nos comuniquemos con naturalidad. Por tanto, dejémonos de recelos, antes lo hemos dicho, que todas las personas somos iguales, que además el buen directivo, el directivo moderno, tiene que aceptar las críticas. Esto es yo diría, un principio fundamental. Un directivo que no acepte críticas, hoy por hoy, pienso que le falta una cualidad esencial para ser dirigente y responsable en su ámbito empresarial. Sin admitir los ataques personales o la mala educación, deben ser escuchadas las diversas y razonadas opiniones. Una de las consecuencias más interesantes es que los colaboradores acaban conociéndose mejor. Decía al respecto a eso que acabamos de leer el gran novelista Goldsmith del siglo XVIII, en El vicario de Bakersfield, que es una obra que no sé si he citado en algún otro documento, una famosa novela que tuvo mucha resonancia en el siglo XVIII, que en mi vida he tenido por norma negar mi conversación a quien parece desearla. O sea que el directivo, el responsable de una empresa, debe adivinar, debe detectar, con esa sensibilidad psicológica que a veces nos hemos referido, a lo mejor una persona que se da cuenta que le quiere decir algo. Entonces él saber echarle una mano, echarle un cable, para que a esa persona realmente se le disuelvan aquellos temores o aquellos medios fantasmas que le impedían comunicarse. Y ya lo hemos dicho, ¿no? Que estas comunicaciones, sobre todo una reunión de empresa, un grupo de gente, pues hay que procurar que cuando uno intervenga, mejor o peor, tampoco se trata ahí de ser grandes oradores, pues hacerlo de un modo razonado, objetivo, para que el que escuche entienda lo que está comunicando. Además hay que tener en cuenta que la comunicación facilita, entre otras cosas, el que la gente se conozca mejor, lo que debe conocerse dentro del ámbito empresarial, dentro del contexto de una industria, de una fábrica, de una empresa. Y por tanto, de ahí otra consecuencia importante de la comunicación, que permite que nos conozcamos mejor y se establezcan lazos de relación que ayuda a todo el mundo para sacar mejor la tarea que se tiene que acometer. Si pasamos a la página siguiente, que será prácticamente la última de esta primera sesión, nos dice que hay que acostumbrarse a opinar abiertamente con libertad, aunque sea, vamos a poner la flechita donde corresponde para que veáis que el párrafo que estoy leyendo dice, aunque sea en contra de la postura general, pues la correcta discrepancia agudiza las mentes mejorando las relaciones comunicativas.
Es decir, cuando hay en la empresa circuitos de comunicación, y eso ya de modo habitual, y la gente se va acostumbrando a ese tipo de comunicación, en la que puedes hablar con toda naturalidad con cualquier persona siempre que tengas un motivo justificado para transmitir, pues hacerlo con libertad, sin sentirse coaccionado o por toda una serie de situaciones que de alguna manera impiden esta buena fluidez comunicativa. Aquí he puesto la Estatua de la Libertad, un trozo como símbolo de esa libertad, aunque aquí se podría discutir mucho al respecto, ¿no? Pero bueno, ahora yo me acuerdo que tengo que mirar el ojo de la cámara para que cuando hable os esté mirando a vosotros. Esto tengo que coger ese hábito comunicativo, porque evidentemente cuando os miro a vosotros, esto también ayuda a la comunicación. La mirada es un elemento importante. Lo que pasa es que me perdonaréis si no lo hago siempre, porque estas sesiones uno, a base quizá de algunos años, las haría perfectas, pero siempre surgen algunos defectos que espero ir limando con el tiempo. Aquí vuelve a repetir aquello que hemos dicho antes, ¿no? Que la correcta discrepancia, que hay una discrepancia, es muy bueno, porque así un problema se ve desde distintos ángulos, distintas perspectivas, y esto enriquece el conocimiento de ese problema y permite adoptar soluciones más correctas. Por último, nos dice que las empresas modernas toman medidas para cambiar los viejos esquemas cerrados y rígidos por unas relaciones abiertas y flexibles que permitan el intercambio de información, tanto de ideas como de sentimientos. Bueno, respecto a la Estatua de la Libertad que antes comentábamos, tengo aquí una frase de Víctor Frank, este psiquiatra que me parece que hemos aludido ya en otra ocasión, famoso de la Escuela de Logoterapia que fundó y que tuvo un éxito arrollador, sobre todo en el centro de Europa. Y dice lo siguiente, dice: en la costa occidental, donde está erigida la Estatua de la Libertad, debería erigirse también una estatua de la responsabilidad. Bueno, esto nos permite hablar de otro aspecto importante respecto a ese tema de la libertad que antes hablábamos. Uno debe expresarse, comunicarse con libertad, sin ningún tipo de imposiciones de nadie. Hay que tener ese respeto a cada persona y a sus opiniones siempre que respondan a los objetivos que se pretenden en la empresa. Uno lo que no se pondrá es, para intentar mejorar la calidad del producto, pues hablar de los goles que marca Messi, porque esto estaría fuera de contexto, evidentemente. Pero hay que tener en cuenta también una cosa, ¿no? Que hemos de ser libres en hablar, pero también responsables en aquello que decimos. Hemos de responder, desde ahí viene la palabra responsabilidad, de aquellas cosas que nos comprometemos a hacer, aquellas cosas que decimos que hay que hacer, porque claro, si uno dice una cosa, pero después se desvincula de ella y no es el primero que se arremanga, por así decir, la camisa para llevarlo a cabo, pues bueno, será una libertad sin responsabilidad, es una libertad, yo diría, vacía, arbitraria y sin sentido. Por tanto, un poco para resumir lo que acabamos de decir, en esa primera fase de la comunicación hemos analizado una serie de aspectos de cómo tiene que ser la transmisión comunicativa, y haciendo una recapitulación diríamos que la comunicación tiene el emisor y el receptor. El receptor pueden ser varias personas, el emisor normalmente es una sola persona que habla, otra que escucha. Claro, pues si hablan 3 o 4 personas al mismo tiempo no hay manera de entenderse. Eso que ocurre a veces. Por favor, que hable uno solo, porque no hay manera de que sepamos de qué estáis hablando. Hemos dicho la importancia de hablar con libertad, de que el directivo tenga capacidad autocrítica para admitir aquellas cosas que dicen sus empleados y a veces incluso en contra de su manera de hacer. Y hemos dicho también, un poco ya para sintetizar esta primera fase de la comunicación, que la comunicación es un elemento esencial en la empresa si queremos que una empresa moderna funcione correctamente.